anatomía clínica, el reconocimiento de las estructuras macroscópicamente y superficialmente. La mayoría de los cursos de laboratorio se basan en disecciones regionales, por ejemplo, en tórax, abdomen, pelvis. Los exámenes de ayuda diagnóstica. Tenemos los rayos X, las ecografías, la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, la gammagrafía y otras más. Las disecciones por planos de los órganos preparados por profesionales con experiencia de las estructuras anatómicas, esto va a facilitar el aprendizaje y la captación y retención de los conocimientos cuando se estudia una estructura anatómica. Dentro de la anatomía clínica, la disección nos enseña a reconocer dónde podemos cortar o disecar el órgano con tranquilidad y rapidez. Es por eso que el estudio de la anatomía y todas las estructuras del cuerpo humano deben conocerse. Desde la piel, partes de la piel, tejido celular subcutáneo, aponerosis, parte muscular, hueso, con peritoneos y cavidades. Y cuando realizamos el estudio clínico de una parte del organismo y reconocemos superficialmente las partes del cuerpo, las estructuras que tienen relación con la parte interna, ustedes sabrán reconocer objetivamente, imaginariamente, qué órgano se encuentra en determinados planos. ¿Dónde está la pelvis? ¿Dónde está el hígado? ¿A qué altura está el vaso? ¿Dónde está el estómago? Solamente con observar y palpar van a reconocer las estructuras. Pase, por favor. Ya le he dicho. El estudio de la posición anatómica, la visión anterior, cuando uno observa a un paciente, lo observa por diferentes planos: anterior, posterior, lateral derecho, lateral izquierdo.
superior, inferior, proximal o distal. Tenemos la cabeza, el cuello, los miembros superiores, inferiores, tórax, abdomen, pelvis, perineo. La exploración física es un examen clínico de la anatomía de superficie. ¿Sí? La palpación, ya le dije. La palpación es para determinar, por ejemplo, si el tipo áspero, en la parte baja del abdomen, ¿qué órganos se encontrarán ahí? ¿Que hay dolor? Ya ustedes, con su conocimiento de la anatomía, dicen, ahí está la vejiga, ¿no? Y en el flanco lateral derecho-izquierdo, si le duele a ese nivel, dicen, a ese nivel están los riñones. Y le hace una apoyo-perfusión y hay dolor. Entonces, es muy probable que tenga una infección de las vías intestinales, de los riñones. Hay un trabajo, hay dolor, hay que quitar. Por eso es importante la palpación. Representa una técnica clínica para el examen anatómico del cuerpo de un paciente. La palpación de los pulsos arteriales es importante. Forma parte de la exploración física. El alumno aprenderá el manejo del instrumento para observar y examinar distintas regiones del cuerpo. Por ejemplo, el oftalmoscopio para ver la profundidad del ojo, para auscultar el ruido del corazón y el murmullo vesicular de los pulmones. Se utilizará el estetoscopio. ¿Siga? El martillo de reflejos para el estudio de la función de los nervios y los músculos. Ahí va a encontrar diferentes puntos que va a utilizar el martillo de reflejos. Anatomía descriptiva o sistémica estudia el sistema estudia los sistemas del cuerpo humano. Tenemos el sistema tegumentario, dermatología, estudia la piel. La piel es un órgano que cubre todo el cuerpo. Es una capa externa, sensitiva, que va a cubrir y envolver al cuerpo y sus anexos. El pelo, las uñas, las glándulas sudoríparas. Siga. Osteología. El estudio de los huesos y cartílagos que dan soporte y protección al cuerpo y sirven para que los músculos se inserten y den el movimiento al actuar sobre ellos. Los huesos, entonces, sirven como inserción de los músculos. Y al insertarse los músculos en los huesos, le van a dar un movimiento a la parte, a esa estructura. Porque el músculo se contrae y se relaja. Los huesos protegen órganos vitales, internos, como el encéfalo, el corazón, los pulmones, el abdomen y órganos de la pelvis. Sigamos.
La siguiente, por favor. Artrología. Es el estudio de las articulaciones y los ligamentos asociados que se conectan, que conectan las partes óseas del sistema esquelético y permiten los movimientos. Gran parte del sistema esquelético, articular y muscular constituyen el aparato locomotor, que es parte de la primera unidad. Las estructuras responsables de la locomoción tenemos a los músculos, huesos, articulaciones y ligamentos de los miembros, tanto superiores como inferiores, así como las arterias, venas y nervios. Son las que aportan el oxígeno y los nutrientes a las células del organismo y eliminan los desechos del organismo. La biología, el estudio de los músculos, que se contraen y se relajan para mover las partes del cuerpo. Por ejemplo, los huesos se articulan en la unión desarticulares. Neurología es el estudio del sistema nervioso central, encéfalo, médula espinal, nervios periféricos, nervios craneales, nervios raquídeos, sistema autónomo, sistema simpático, parasimpático, junto con las terminaciones motoras y sensitivas. El sistema nervioso controla y coordina las funciones de los órganos, como el corazón y otras estructuras, por ejemplo, los músculos, y relaciona el cuerpo con el medio externo. Ahí tiene. El sistema nervioso se conecta con todos los órganos del cuerpo humano, con todos. Se comunica. Además, ahí está integrado el sistema nervioso autónomo. No solamente el sistema nervioso central. Tan importante es el sistema nervioso autónomo, así como el sistema circulatorio, el sistema vascular, arterias, venas y el sistema linfático, en la que recoge la linfa de las diferentes partes del organismo y lo lleva a través de la cisterna del timo por el tronco torácico y va a drenar entre la confluencia de la vena yugular interna y la arteria subclaviana izquierda. Pase, por favor. Ahí. Todo lo que lo ven allí de verde es el sistema linfático. El rojo es el sistema arterial y azul es lo menos. La gastroenterología son ramas de la anatomía. Se compone de los órganos que se ocupan de la ingestión,
masticación deglución, digestión, absorción de los alimentos, así como la eliminación de las heces, residuos sólidos, el desecho. Y una vez absorbidos los nutrientes, neumología es el estudio de las vías respiratorias pulmonares que suministran el oxígeno al cuerpo y eliminan el dióxido de carbono. Urología está integrada por los riñones, los uretres, la vejiga urinaria, la uretra, irrita la sangre para luego producir, transportar y almacenar y eliminar de forma intermitente la orina, desecho líquido, o sea, el riñón elimina todos los desechos líquidos. Por eso es en orina. ¿Y el pulmón en qué se elimina? El dióxido de carbono. ¿Ves por dónde están todos los desechos? Todo lo que nosotros tragamos, nos alimentamos. Se absorben todos los nutrientes y se eliminan en forma sólida, en forma líquida y en forma de gas. En forma de gas. Y así se mantiene nuestro organismo limpio. Por eso nosotros tenemos que tener una alimentación saludable. Y de esta manera vamos a tener un poquito más años de vida. No te puedo elaborar ese bichazo en la noche. El aparato reproductor femenino y también el aparato reproductor masculino. Los dos son importantes. Los dos. Y usted tiene que conocerlo y conocerlo bien. Conocerlos bien. Es el estudio de los órganos genitales externos, la vulva, sus partes genitales internos, la vagina, útero, ovarios y las trompas uterinas. En el varón es el reconocimiento de los órganos genitales internos, testículo anterídico, conducto deferente, glándulas seminales, conducto eyaculador, próstata y uretra, y genitales externos, el pene y el escroto, que intervienen en la reproducción. Es por eso que cuando se estudia la infertilidad en la mujer, también tiene que estudiarse la infertilidad en el hombre. Los dos por igual. No solamente es infértil la mujer, sino también es infértil el hombre. El sistema endocrino es el estudio de las glándulas que carecen de conductos. Por ejemplo, tenemos allí la glándula hipófisis, la glándula tiroides, la paratiroides, las gonadas. Cuando hablamos de gonadas, estamos hablando de los testículos en el hombre y de los ovarios en la mujer. Producen hormonas y estas son
conducidas por el sistema circulatorio y distribuidas en todas las regiones del organismo. Estas glándulas modifican el metabolismo y el ciclo menstrual en la mujer. Por eso, cuando una mujer va a hacerse un estudio de fertilidad, lo primero que tiene que ver es un estudio endocrino. A lo mejor tenga un problema de tiroides. Perfil tiroideo. Eso está en comunicación T3, T4. con las gonadas. Ahí tienen todas las glándulas suprarrenal, ¿no es cierto? Los testículos, los ovarios. Pasamos a la anatomía clínica. Aunque ya hemos hablado parte de la anatomía clínica, vamos a hablar rápidamente. La anatomía clínica. Ya hemos hablado de esto, pasa lo demás. No vamos a graduar porque la clase es tan larga. Posición, ya hemos hablado. La cabeza ya. Posición también, el culo. Allá. Solamente para hablar de posiciones. Regresar un punto más, regresar un poquito. Pasa. Avanza. ¿Ya? La posición del cúbito prono. El cúbito prono. Ya. Es la posición de la boca hacia abajo. En la posición del cúbito supino, boca arriba. Muy bien, así. También tiene que participar ustedes para saber que está en boca. La posición prono, boca abajo, para ver toda la parte del dorso. Toda la parte del dorso. El cúbito supino para ver toda la parte anterior. Toda la parte anterior. Y así va. La definición anatómica y topográfica que estudia el conjunto de métodos, procedimientos que tienen a conseguir la representación a escala de todos los detalles sobre la superficie del cuerpo. Es la observación objetiva del cuerpo. A ver, esos alumnos que se salen, no entiendo. Que salen de clase. Al baño. Se sustentan en 4 planos imaginarios: medio, sagital, coronal y horizontal. Estos planos imaginarios tienen que saberlos. Es importante en toda la carrera de medicina, y cuando van a ser profesionales van a estar recordando los planos. Van a recordar los planos. El medio, el sagital, el horizontal o transversal. El plano medio es el plano que divide al cuerpo en 2 partes, derecho e izquierdo, por la estructura medial del cráneo. Longitudinal en 2 mitades, derecho e izquierdo. El plano sagital. Los planos sagitales son planos paralelos al plano medio, tanto al lado derecho
derecho como al lado izquierdo. Son planos sagitales. No confundido con plano medio. El plano medio es único. Los planos sagitales pueden ser muchos. Acordado. Teniendo como punto de referencia la parte media de la clavícula, la parte central, el punto medio central de la clavícula. ¿Se llama? Pase, por favor. A plano coronal son planos verticales que atraviesan el cuerpo de forma perpendicular al plano medio y lo dividen en una porción anterior o frontal y otra posterior o dorsal. Plano coronal. Una anterior y otra posterior. Plano horizontal o transversales. Atraviesan de forma transversal o horizontal los planos medios y coronales. Los planos horizontales dividen al cuerpo en una parte superior o coronal y otra inferior o caudal. El punto de referencia del plano horizontal es el ombligo. El ombligo. Pero ahí pueden serse diferentes cortes. La parte cefálica o caudal. Así. La divertida. El número de planos sagitales coronal horizontales es ilimitado. El número de planos sagital, coronal y horizontal es ilimitado. Uno menciona el plano medio, porque es único. Es único. Vayan estudiando eso, porque no se dan cuenta de eso. Tan fácil ustedes creen. La utilización esencial de los planos anatómicos se aplica en la descripción y sección. Los anatomistas crean secciones anatómicas del cuerpo y de sus regiones. La clínica se elabora mediante imágenes planares, como la tomografía axial. La tomografía axial computarizada o estos planos hace diferentes la máquina, el tomógrafo hace diferentes planos, milímetros, y ahí se ven las patologías. La resonancia magnética para describir y visualizar las estructuras internas. Ahí se reconocen todas las estructuras internas. Se reconoce a través de estos estudios que ayudan a diagnóstico. Para un cáncer importante, una tomografía, una gamografía, para ver si hay compromiso óseo. Secciones longitudinales discurren a lo largo del eje longitudinal del cuerpo o de cualquiera de sus partes. Este se aplica con independencia de la posición del cuerpo. Secciones transversales son rodajas del cuerpo o de sus regiones que se cortan de forma transversal al eje longitudinal del cuerpo o de la región. Los cortes transversales de piel
se practican en el plano coronal. En el plano coronal. Secciones oblicuas. También son cortes del cuerpo o de sus regiones que no siguen uno de los planos anatómicos anteriores. Son planos que siguen un trayecto oblicuo. Esta es la terminología de relación y comparación. Lo vamos a pasar, eso para que usted lo lea. Lo he puesto ahí para que usted lo lea. Es bastante técnico de la anatomía para que usted lo lea y lo aprenda. Sigue, todo eso, sigue. A ver. Sigue. Son técnicos, todos son técnicos. Ya, todos son técnicos. Ya para que ustedes lo tengan servido. Esta es todas las cosas que se va a hablar. Cuando hacen la práctica, van a ustedes ver que los profesores van a hablar de sus técnicos. Pero ya ustedes, cuando diga el profesor es ipsilateral, ¿saben? El mismo lado el mismo lado, no es de lado opuesto. Muy bien, ahí están esos términos para que ustedes vean. La piel, hemos hablado también de piel ya, hemos avanzado un poco, pero vamos a avanzar. Esta piel es una membrana que envuelve las estructuras de todo el cuerpo. Va a envolver los tejidos y órganos y las sustancias vitales, sobre todo líquidos. La piel está expuesta a la vista. Tiene mucha importancia en la exploración física. Cuando examinamos un paciente a la inspección, la piel es un órgano que nos da los mejores índices para determinar el estado de salud general de un paciente. Solamente con observar la piel de un paciente que va al servicio de emergencia, entonces nos damos cuenta en qué estado puede estar el paciente. Solamente con observar. En las partes, pásalo, ya usted lo lee. Función, sirve como protección, protege al organismo frente al medio externo, absorción, pérdida de líquidos, por ejemplo, en quemaduras leves, sustancias nocivas, microorganismos invasores. Lo protege al organismo. Regulación térmica a través de las glándulas sudoríparas y de los vasos sanguíneos. Sensibilidad a la piel es un órgano muy sensible. El dolor se transmite por receptores sensitivos, nervios sensitivos. La piel es muy sensible. La epidermis es la capa más superficial
está compuesta por células. Es avascular. Carece de vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Se nutre de la dermis. Tanto la epidermis como la dermis son irrigadas por arterias que se extienden de la hipodermis o tejido celular subcutáneo, formada por plexos profundos de arterias que se anastomosan. La piel es inervada por terminaciones nerviosas aferentes, sensibles al tacto, irritación, dolor y temperatura. La dermis. Tenemos la epidermis. La dermis es una capa profunda del tejido conjuntivo. Contiene folículo piloso, músculo liso, erector del pelo y glándulas sebáceas. Conducto excretor de las glándulas sudoríparas externas. Al contraerse el músculo erector del pelo, este se endereza y se a través de los conductos de las glándulas sudoríparas evapora sudor, agua, por lo que explica el mecanismo termorregulador para la disipación del calor del organismo. El tejido celular subcutáneo o hipodermis se compone de grasa o tejido adiposo, situado entre la dermis y la capa muscular. El tejido celular subcutáneo contiene glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios cutáneos. El tejido celular subcutáneo aísla al cuerpo y ayuda a conservar el calor, protege a la piel de las prominencias óseas, por ejemplo, en los glúteos. Se considera que el tejido celular subcutáneo se distribuye de manera diferente según los sexos y el estado de nutrición. Ligamentos. Pásalo. Avanza. Pasa. Ya lo tienes. Regresa. El sistema es, pasamos al sistema óseo. Todos los huesos provienen del mesénquima, tejido conjuntivo en plural. Dos procesos diferentes: la osificación intermembranosa y la osificación endofrontal o cartilaginosa. Las dos provienen del mesénquima. Diapositiva. Sí, la función de la función de protección de las estructuras vitales, sirve de apoyo del cuerpo, confiere la base mecánica para el movimiento, confiere depósito de sangre de calcio. Los huesos tardan mucho en crecer y osificarse. Por ejemplo, el hueso del brazo empieza a osificarse cuando termina el periodo embrionario, a las 8 semanas. El proceso de osificación se completa cuando la persona alcanza la madurez, o sea, los
20 años. Siga. El cartílago es un tejido semicartilaginoso y elástico. Forma parte del esqueleto, responsable del movimiento, por ejemplo, los cartílagos costales que insertan las costillas en el esternón. El cartílago no tiene irrigación capilar por sí mismo. Por eso las células reciben el oxígeno de los nutrientes a través de una larga difusión de las estructuras adyacentes. El sistema esquelético. Tenemos el esqueleto axial, está compuesto por el hueso de la cabeza, hueso del cráneo y hueso de la cara, hueso yoides, hueso del tórax, hueso de la columna vertebral, esternón y costillas, hueso del oído medio, partido y un estribo. El esqueleto appendicular, el esqueleto del miembro superior, brazo, húmero, antebrazo, radio cúbico, lumbar. Carpo, metacarpo, falanges proximales, mediales y distales. Esqueleto del miembro inferior, muslo, fémur, tibia, pierna, tibia, peroné, pie, hueso del tarso, metatarso, falanges. Medial y distal. Hueso de la cintura pectoral. Hueso del hombro, clavícula, escápula. Hueso de la cintura pélvica. Huesos ossal. Es un hueso grande, aplanado, creado por la fusión del hilo, isquio y el pubis. Osteología. Los huesos son estructuras puras, blanquecinas y resistentes. Dan sostén y protección a órganos internos, alojan la médula ósea y dan inserción a los músculos. Se unen entre sí mediante partes blandas, cápsulas, ligamentos, forman las articulaciones. Los huesos, músculos y articulaciones constituyen el aparato locomotor. Los huesos y las articulaciones constituyen la parte pasiva del aparato locomotor. Los músculos constituyen la parte activa del aparato locomotor. La estructura del hueso está revestido por una membrana conjuntiva llamado periósteo. El hueso está cubierto por una membrana, se llama periósteo, tanto en la diáfisis como las epífisis. Tejido óseo compacto. Dos tipos de hueso. Tenemos el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. Macroscópicamente está formado por láminas óseas aplicadas íntimamente una contra otra sin dejar cavidades intermedias. El hueso compacto se encuentra en la diáfisis, o sea, en el cuerpo de los huesos largos. Y
Defiendo las epífisis de los huesos largos. Las epífisis son las partes distales del hueso. Los huesos cortos, anchos, también están revestidos por hueso compacto. Tejido óseo esponjoso, macroscópicamente, está formado por láminas óseas que dejan entre sí cavidades que alojan la médula ósea. Cuando se les pregunta a ustedes la médula ósea dónde se encuentra, hueso esponjoso. Los huesos largos tienen las epífisis, tanto en la parte proximal como en la parte distal. Y en la parte distal de los huesos largos está formado por hueso esponjoso, las epífisis. El hueso esponjoso se encuentra en las epífisis de los huesos largos y forma la mayor parte de los huesos, cortos y anchos. Mucho ojo. Ahí están viendo ustedes ese gráfico, cómo es las epífisis. Han hecho un corte de cómo está. Ahí hay cavidades donde se encuentra la médula ósea. Los huesos planos cortos y el tejido esponjoso constituye el diploide. Clasificación de los huesos. Los huesos largos es cuando predomina el largo sobre el ancho y el espesor. Presenta un cuerpo o diapis y dos extremos o epífisis que se articulan con los huesos adyacentes. Por ejemplo, hueso húmero y fémur. Huesos anchos o planos, cuando predomina el largo y el ancho sobre el espesor. Por ejemplo, el hueso coxal, el omóplato, el hueso frontal, hueso parental, occipital, costillas, esternón. Ahí lo ven, los huesos cortos. Pase, por favor. Superficie de los huesos. Ya lo vamos a explicar por qué. ¿Cómo está formada la superficie de los huesos? Está formado por eminencias, tienen articulaciones, no articulares. Inserción. Son cavidades óseas de inserción, de recepción, de ampliación. Sigan. Conductos de los huesos. Exacto. Conductos de los huesos. Conductos de transmisión. Permite el paso de los vasos y nervios, órganos. Por ejemplo, el agujero occipital aloja el bulbo raquídeo, el conducto carotídeo pasa a la arteria carótida interna, el agujero redondo menor pasa a la arteria fenicia media. ¿Será? Conductos nutricios son atravesados por las arterias que irrigan el hueso. Se encuentran en todos los huesos y
cuarto orden. Los de mayor volumen e importancia son los conductos o agujeros de primer orden, que se encuentran principalmente en la diáfisis de los huesos largos. En la diáfisis o cuerpo de los huesos largos. Desarrollo y crecimiento de los huesos largos. Todos los huesos provienen de un tejido conjuntivo embrionario del mesénquima. Ya eso ya les dije, ya les estoy repitiendo. Tenemos la osificación intermembranosa, osificación endocondral o cartílago. El crecimiento de los huesos largos se inicia desde la osificación endocondral. La célula de los tejidos del tejido cartilaginoso, en fase de crecimiento, se divide y forma los centros de osificación. El centro de osificación se encuentra en la diáfisis. El centro de osificación se encuentra en la diáfisis. O sea, la matriz de osificación se encuentra en la diáfisis. Y ahí se origina todo el proceso de osificación. El cartílago se comienza a calcificar cuando termina el periodo embrionario. ¿A qué edad termina el periodo embrionario? 8 semanas. ¿Llevaron embriología? 8 semanas. ¿Ah? ¿No llevan embriología todavía? A la octava semana. Termina el periodo embrionario a las 8 semanas. Los capilares periósticos de la vaina fibrosa que rodean el molde óseo crecen dentro del cartílago calcificado. Nutren el interior del molde óseo o matriz ósea. O sea, los vasos se quedan dentro de este hueso y comienzan a irrigarlo ahí. Y va formándose el molde óseo o la matriz ósea para ir formando la osificación. Estos vasos sanguíneos, junto con las células osteogénicas formadoras de hueso, crea un esbozo perióstico. Ya se va formando el perióstico. O sea, los capilares inician en el centro de osificación primaria. O sea, el centro de osificación primaria se encuentra en la diáfisis. El tejido óseo que forma es sustituido casi todo el cartílago de la mayor parte del molde óseo. El molde óseo o matriz ósea. El cuerpo del hueso osificado crece a partir del centro de osificación primaria o diáfisis, crece con el desarrollo del hueso.
Esto es importante porque cuando nace un bebé se va a dar cuenta. Pues a veces el bebé nace pero no tiene hueso duro, sino mucho de su articulación cartilaginosa. Por eso que ve la fontanela. La fontanela es una membrana. ¿Dónde está la fontanela? Ah, muy bien. Muy bien. ¿Dónde la fontanela? Anterior. La posterior es la fontanela brembática, la anterior. Y la fontanela lambdoidea es la posterior. Ah, mira. Ya va. Fontanela. Ponte la otra. La anterior y la posterior. Los centros de osificación se encuentran en la diáfisis, crecen en la parte distal, crecen hacia la parte distal del hueso. Se desarrolla después de nacer. Los condrocitos del centro de la epífisis se hipertrofian y forman la matriz social. Las arterias epifisarias crecen dentro de la cavidad, de las cavidades en formación, junto con las células ortogénicas asociadas. La metáfisis. Las metáfisis son las partes anchas, distales de la diáfisis. Son las zonas ensanchadas 92. de la diáfisis, más próxima a las epífisis. Pero vamos a, en la práctica lo van a ver. Pregunte dónde está la metáfisis. Aquí no pasa nada. Ya en los gráficos también lo van a ver cuando vean sus atlas. Ya van a saber dónde está la metáfisis. El hueso crece a partir del centro de osificación primaria, la diáfisis. ¿De dónde se origina el crecimiento del hueso? De la epífisis, no, de la diáfisis a la epífisis. ¿A dónde? De la diáfisis a la epífisis. De la epífisis a la diáfisis. De la diáfisis. De la diáfisis a la En la diáfisis está el centro de osificación primaria. el central, ¿no? Y ahí No, se la va, diáfisis es lo de arriba. con el pasar de los años, La parte. La epífisis es el centro. va ascendiendo hacia la epífisis. Cuando lleva a los 20 años ya todo se osifica. 20 años de vida. Osificación primaria de diáfisis. Se une con los centros de osificación secundaria o epífisis. Los centros de osificación secundaria se encuentran ¿a dónde? En las epífisis. Cuando alcanza el desarrollo de adultez, estas placas de crecimiento acaban de ser invadidas por hueso en cada uno de sus dos extremos, tanto proximal como distal. Cuando esto sucede, se detiene el crecimiento óseo y la diáfisis y las epífisis se unen. Ahí se une recién la diáfisis con las epífisis, porque se ha llegado a consolidar todo el hueso de se ha osificado. Vascularización. Las epífisis es irrigada por las arterias epifisarias y la diáfisis, metáfisis y médulas son irrigadas por la gran arteria nutricia que pasa por los agujeros nutricios que ya les mencioné. ¿Cómo se llaman los agujeros nutricios importantes?
el primero es muy me gusta cuando ponen atención. Las arterias, ¿verdad? Bisarias y epifisarias perforan el hueso compacto, nutren el hueso esponjoso y la médula epifisiaria. Sigamos. Vascularización. Para solamente hablar allí de estas osteonas. La rama de las arterias se ligan el periósteo del hueso. El hueso compacto se compone en su mayor parte de sistemas canaliculares cavercianos. Esos sistemas canaliculares que lo ven ustedes en un informe, quizá lo van a ver en un gráfico, se llaman canalículos cavercianos, osos de osteonas, que por ahí pasan los vasos arteriales para irrigarlos. El canal de Havers del sistema caverciano, osteonas, alojan uno o dos vasos sanguíneos para nutrir los osteocitos, células óseas, los osteocitos son células óseas. Inervación. La inervación, los nervios acompañan a los vasos sanguíneos que nutren los huesos. El periósteo posee abundante inervación sensitiva, o sea, la capa superficial del hueso. Tiene una inervación sensitiva. El periósteo posee abundante inervación sensitiva. El periósteo es muy sensible al desgarro o presión. Si un hueso se desgarra es muy doloroso. ¿Qué es lo que duele? El periósteo. El periósteo, muy doloroso. Lo que explica el dolor agudo a las fracturas óseas. En cambio, el hueso compacto contiene poca inervación sensitiva. Los nervios vasomotores causan una constricción o dilatación de los vasos sanguíneos del interior del hueso y regulan el flujo de sangre a la médula ósea. Ahí ven cómo se van formando los huesos. Todo el proceso de hueso. Pasamos a las articulaciones. Es una parte larga también. Vamos a hablar rápidamente. Las articulaciones es la unión entre dos o más huesos. 97. Más de un tipo de tejido une a estos elementos óseos y mantiene la rigidez entre las estructuras óseas. Algunas articulaciones normalmente no se mueven. Por ejemplo, las articulaciones entre los huesos del cráneo. Otras permiten una amplitud de movimiento. Unas son inmovibles, las articulaciones, otras son semimóviles y otras son muy móviles. Ahí tenemos articulaciones sin artrosis. Sin artrosis, ¿qué tipo de articulaciones? Sin artrosis o articulaciones fibrosas. Son inmóviles. Porque el contenido de la articulación es fibrosa.
que la lengua son semimóviles. Las diartrosis o articulaciones sinoviales son muy móviles. Articulaciones inmóviles están unidas por tejido fibroso. El grado de movimiento de esta articulación depende de la longitud de las fibras que unen los huesos. Los huesos articulares, por ejemplo, la estructura del cráneo y la cara, son unas articulaciones como dentadas que se articulan firmemente. Este tipo de articulación se caracteriza por tener sus superficies articulares unidas por cartílago. Si los huesos se forman por osificación endocondral o se forman por osificación intermembranosa. La osificación endocondral o articulación sincondrosis, por ejemplo, articulaciones de las apófisis, de la apófisis maxilar, del occipital, con el cuerpo del esfenoides, la lámina perpendicular del esfenoides con el bóveda y apófisis estinoides con el mellasco. Eso ya lo vamos a ver cuando se haga la clase en la práctica de neuro o cabeza y cuello. La osificación intramembranosa o articulaciones sin fibrosis. Estudia tres tipos de articulaciones: articulaciones suturas, articulaciones sinuosas y articulaciones gomposas. Articulaciones del tipo sutura. Las superficies articulares presentan dientes que engranan entre sí, por ejemplo, la articulación frontoparietal o la blemmática, sutura occipito-parietal o la amboidea y sutura interparietal o sagital. Ahí tenemos la articulación de suturas armónicas. Las superficies articulares son regulares lisas. Por ejemplo, el hueso propio de la nariz, articulaciones suturas escamosas. Las superficies articulares están cortadas en bisel, por ejemplo, suturas temporoparietal. Articulaciones estinoideses son articulaciones que presentan por un lado una cresta y por el otro lado una ranura. Por ejemplo, la articulación esfenocochleana, articulación del tipo sintesmosis. Es un tipo de articulación fibrosa que une los huesos con una lámina de tejido fibroso o con un ligamento.